Good evening and welcome to our Monday night Sermon Online meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión semanal de Sermón Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y aquí estamos los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. We are live on Zoom, we're live on YouTube, and we're also recording now. Estamos en vivo por Zoom, por YouTube y estamos grabando. All of the messages that we share here, Los mensajes que por aquí compartimos, as you can see, they're translated from English into Spanish or Spanish into English. pues, como puede ver, son traducidos de inglés a español, español a inglés. And if you miss a message or you want to go back and listen to a message a second or third time, Y si usted se perdió un mensaje o desea escuchar un mensaje nuevamente, you can either go to our website, which is sermononline.org, puede ir a nuestra página, la cual es sermononline.org. and you can listen to or download the audio recording. Usted puede escuchar la grabación o puede descargarla. You can also view and listen to the video on YouTube. Usted también puede ver o escuchar el video en YouTube. And our YouTube channel Nuestro canal en YouTube es is at Sermon Online ORG, no dot between Sermon Online and ORG. it- does it begin with at? Yes. Ok, entonces, all right. So, comienza con un arroba sermón online org sin el punto. Yes. And often, as with the study we're in now, there are notes that are sometimes posted either on our website or apparently there will be a link to those notes through YouTube also. Y a menudo tenemos notas en adición al estudio que siempre están en nuestra página en la red y parece que vamos a tener un tipo de enlace en YouTube para alcanzar las notas también. With all that, I'm excited to get back into the Word and continue what we've been looking at for the past 2 weeks. Así que dicho esto, estoy emocionado con pasar al estudio y el tema que hemos estado compartiendo las pasadas 2 semanas. Again, if you've missed either of the previous studies, I would strongly recommend that you listen to them or watch them on YouTube. Y nuevamente, si usted no ha escuchado las primeras dos partes, de verdad que le exhorto a que usted las busque en YouTube o en nuestra página. I will try to give a real quick review because we have a lot more yet to cover. Y voy a tratar de dar un repaso breve porque tenemos mucho que cubrir. The title of this message is taken from the scriptures, Y el título de este mensaje es tomado de las Escrituras and we'll read that passage again to get the context. y vamos a leer este pasaje de nuevo para tener este contexto. The title of this series is The God of the Valleys. El título de esta serie es El Dios de los Valles. And we've been looking at different valleys that are mentioned in the scriptures, Hemos visto un sinnúmero de valles mencionados en las Escrituras and they're often places where very significant things happen. y es con frecuencia lugares donde eventos muy significativos acontecen. And of course, we're not just trying to learn geographical history of Israel, we're trying to apply this to our spiritual lives. Y de hecho no estamos tratando de dar una lección en geografía de Israel, sino que estamos tratando de aplicar estas verdades espirituales a nuestras vidas. There are spiritual mountaintops and there are spiritual valleys. Hay topes de montaña espirituales y hay valles también espirituales. God is the God of both of them. Y Dios es Dios de ambos. And He knows when you and I need to be on a mountaintop and when we need to be in a valley. Y Él sabe cuando tú y yo tenemos que estar en el tope de la montaña o en el valle. And He accomplishes great purposes in both places. He's the Y, God of both. y Él cumple grandes obras, las completa en ambos lugares porque es Dios de ambos. Let's read the story again in 1 Kings 20. Y vamos a leer la historia nuevamente en Primera de Reyes 20.
and I'll read verse 23 and then verses 26 to 29. Voy a leer el verso 23 y después del 27 al 29. The story is about a conflict between Israel and one of their many enemies, the Arameans, or your Bible may call them the Assyrians. Y la historia es sobre un conflicto entre Israel y sus muchos enemigos, que dependiendo de la versión de la Biblia que esté leyendo, puede decir asirios o sirios. And when these two armies entered into battle, Israel defeated them very badly. Y cuando estos dos ejércitos se enfrentaron, Israel los derrotó con grande estrago. But that battle was on a mountaintop. Pero esa batalla fue en el tope de una montaña. And the king of Aram thought, oh, if we can get them down into the valley, their God is only a God of the hills, not of the valleys. Pero el rey de Siria dijo, bueno, si podemos traer la batalla al valle, Dios de Israel es Dios de topes de montaña, pero no de valles. Then we'll be able to beat them. Entonces podemos vencerlos. Trouble is, God was listening to those words, El problema es que Dios estaba escuchando esas palabras and he responded. y él respondió. Follow this carefully. Y siga esto con cuidado. 1 Kings 20, verse 23. Primera de Reyes 20, verso 23. Meanwhile, the officials of the king of Aram advised him, their gods are gods of the hills. That is why they were too strong for us. But if we fight them on the plains, surely we will be stronger than they. Dice el verso 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de las montañas, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en el valle, se verá si no les vencemos. And then verses 26 to 29. Y ahora los versos del 26 al 29. The next spring, King Ben-Hadad mustered the Arameans and went up to Aphek to fight against Israel. When the Israelites were also mustered and given provisions, they marched out to meet them. The Israelites camped opposite them like two small flocks of goats, while the Arameans covered the countryside. The man of God came up and told the king of Israel, this is what the Lord says. Because the Arameans think the Lord is a God of the hills and not a God of the valleys, I will deliver this vast army into your hands, and you will know that I am the Lord. For 7 days they camped opposite each other, and on the seventh day the battle was joined. The Israelites inflicted 100,000 casualties on the Aramean foot soldiers in one day. Pasado el año, Ben-Hadad pasó revista a los sirios y vino a Afec a pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones vinieron a encontrarles y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Acercándose entonces el varón de Dios al rey de Israel, le habló diciendo, así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de las montañas y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano y sabrás que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos delante de los otros y al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día a 100,000 hombres de a pie. So God heard what the Arameans were saying about him, Así que Dios escuchó lo que los sirios decían sobre él and he didn't like that. y no le gustó eso. So he responded, and basically what he said was, I'm going to show them that I'm also the God of the valleys. Y él respondió y básicamente dijo, yo les voy a mostrar que yo también soy Dios de los valles. And if you've been with us for the first two parts of this study, Y si usted ha estado siguiéndonos por las primeras dos partes de ese estudio, we've already seen that very often in valleys, God dramatically turns things around. y hemos visto que típicamente en los valles Dios de forma dramática cambia las cosas. He turns what seems to be certain defeat into total victory. Él torna cosas que parece una eh, derrota segura en una gran victoria. Which is exactly what happened in this valley.
lo que es precisamente lo que sucedió en este valle. So the title of this Bible study Así que el título de este estudio are God's words. son las palabras de Dios. He is the God of the valleys. Él es el Dios de los valles. Now, we often make the same mistake in our thinking. We have to renew our minds. Y nosotros a menudo cometemos el mismo error en nuestro pensar, así que debemos renovar nuestras mentes. If you've been a follower of Jesus for any time, you've probably had a mountaintop experience. Si usted ha sido seguidor de Jesús por un tiempo, usted probablemente ha tenido ya una experiencia al tope de una montaña. We all love those Y experiences. todos amamos esas experiencias. When Jesus took Peter, James, and John up onto the mountain of transfiguration, Cuando Jesús tomó a Juan, Jacobo y a Pedro y los llevó al monte de la transfiguración. Peter wanted to build a hut and live there. Y Pedro quería construir una enramada, un tabernáculo y vivir allí. But Jesus said, no, we got to go back down into the valley. Pero Jesús dijo, no, debemos volver al valle. And I think God wants us to understand that hills and valleys are both a part of the promised land, Y Dios quiere que entendamos que ambos, el tope de la montaña y el valle, son partes de la tierra prometida. and they are both part of His dealing in our lives. Y ambos son parte de su modo de trabajar con nosotros a diario. So if you're on a mountaintop right now, praise the Lord. Así que si usted está en el tope de una montaña ahora mismo, gloria a Dios. If you're in a valley now, praise the Lord. Si usted está ahora en un valle, alabe a Dios. He's the same God in both places. Es el mismo Dios en ambos lugares. He doesn't change. He's the same yesterday, today, and forever. Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. He's the same no matter what circumstances we are in. Él es el mismo, no importa la circunstancia en que estemos. And I mentioned earlier, I was even surprised as I studied for this series of messages Mencioné anteriormente que hasta yo estuve sorprendido según preparaba estos mensajes, how significant valleys are in the Bible. cuán significativos son los valles en la Biblia. And we've already seen some very significant events that I don't think it was a coincidence occurred in valleys. Y hemos visto un sinnúmero de eventos significativos que no creo que hayan sido coincidencia, que han sucedido en valles. There are over 35 named valleys in the Bible. Hay más de 35 valles nombrados en la Biblia. We're only looking at a few of them, Solo estamos viendo algunos de ellos. and we're actually lumping several valleys together on some occasions because they have similar characteristics. Y en algunas ocasiones estamos agrupando algunos de estos valles en un solo grupo porque comparten similitudes. The first valley we studied, I think we put it first for a very good reason. Y el primer valle que estudiamos y lo pusimos primero por una buena razón It's the Valley of Eshcol. es el valle de Escol. It's the place where the 12 spies went into the promised land and they brought back first fruits. Es el lugar, el valle donde los 12 espías fueron a inspeccionar la tierra prometida y hallaron los primeros frutos. Evidence that there really is a land flowing with milk and honey, a fruitful land that God has promised us. Era evidencia de que había una tierra prometida que fluía con leche y miel, que, tal como Dios la prometió. And very often, in the beginning of our journey with Christ, He gives us a foretaste of the glories of heaven and the kingdom of God. Y muy a menudo en nuestros principios con nuestra vida con Dios, Dios nos deja gustar los bienes venideros. But again, we're not going to stay there. We have to go through other experiences as well. Obviamente no es para que nos quedemos ahí, sino que tenemos que tener otras experiencias también. The second group of valleys that we studied El segundo grupo de valles que estudiamos is a place of vision and revelation.
Es un lugar de visión y revelación. One is called the Valley of Sheva, or better known as the King's Valley. Uno se le llama el Valle de Sabe, el cual se le llama el Valle del Rey. This is where Abraham met Melchizedek. Aquí es donde Abraham se encontró con Melquisedec. Very significant, and we're not going to go into the depths of that again, but if you missed that message, I would strongly urge you to listen to it. Muy significativo y no vamos a profundizar nuevamente en ese valle, pero si usted se lo perdió, le urjo a que lo escuche de nuevo. We believe that meeting Melchizedek was meeting the Holy Spirit. Y creemos que reunirse con Melquisedec fue encontrarse con el Espíritu Santo. And it's the Holy Spirit that gives us vision and revelation. Y es el Espíritu Santo que nos da visión y revelación. And we saw there is actually a valley of vision mentioned in Isaiah. Y vimos en Isaías que hay un valle de la visión. Pastor Tom and I talk about this often. El pastor Tom y yo hablamos de esto con frecuencia. If there's one thing that we see lacking in many churches today, it's vision and revelation. Si hay una cosa que vemos que falta en muchas iglesias hoy es visión y revelación. We're not talking about something we learned in college or from a book. We learned it from the Holy Spirit. No estamos hablando de algo que usted aprende en un colegio o de un libro, sino que usted lo recibe por revelación del Espíritu Santo. And the Holy Spirit is longing to give us revelation, to give us vision. That's his job. Y el Espíritu Santo desea darnos visión, revelación, pues ese es su trabajo. And we should make sure we go to the King's Valley and allow King Melchizedek to reveal the kingdom of God to us. Y debemos asegurarnos de ir al Valle del Rey y pasar por la experiencia de que el Espíritu Santo nos revele el reino de Dios. Last week, we looked at a group of actually three different valleys, but we put them all together. La semana pasada vimos un grupo de 3 valles, pero los pusimos en un solo grupo. One is called the Valley of Achor, Uno es el Valle de Acor, which means trouble. el que en la Biblia se le traduce como turbación, Yeah, Valley of Trouble. el Valle de la Turbación. The second valley that we looked at is the Valley of Tears, El segundo valle que vimos fue el Valle de Lágrimas, called the Valley of Baca. el Valle de Baca. And then the third one we looked at is the Valley of Praise, El tercer valle que vimos fue el Valle de la Alabanza. or the Bible calls it the Valley of Baraka. Y la Biblia le llama el Valle de Beraca. And if you were not with us last week, you might be wondering, how did you put weeping, trouble, and praise all together? Y si usted no estuvo con nosotros la semana pasada, usted quizás se pregunta, bueno, ¿y cómo tú pones lágrimas, turbación y alabanza juntos? In all three of these valleys, En cada uno de estos 3 valles, God took something very negative, or at least we normally view it as negative, Dios tomó algo que por costumbre lo vemos nosotros como algo muy negativo, trouble, tears, conflict, turbación, lágrimas, conflicto, but God turns the Valley of Achor into a door of hope. pero Dios transformó el valle de Acor en el valle de esperanza. He changes the Valley of Tears into showers of blessing, springs of living water. Él tornó el valle de lágrimas en fuentes de aguas. And the Valley of Baraka, or praise, Y el valle de la alabanza o de Beraca came as a result of a tremendous victory that God gave Israel vino como resultado de una gran victoria que Dios le dio a Israel over a vast army of enemies that gathered against them. sobre un gran ejército de enemigos que se juntó contra ellos. And God told them they were going to win this battle by singing praises to him. Y Dios le dijo que ellos habrían de ganar aquella batalla por alabarle a él.
Sounds crazy. Suena algo loco. But they didn't put their best swordsmen or their, shield bearers out in front. They put the singers and the praisers out in front of the army. Y ellos no pusieron los mejores espadachines o los que llevaban escudos al frente, sino que pusieron los cantores, los que alababan al frente. And all these enemies must have thought, these Israelites are crazy. Y probablemente sus enemigos pensaron, estos israelitas están And they, locos. they could hear them coming singing, praise the Lord for his goodness endures forever. Ellos quizás lo vieron venir cantando, alabad a Dios porque su misericordia es para siempre. Give thanks to the Lord for he is good. Da gracias a Dios porque Él es bueno. And God smote all of those enemies. Y Dios acabó con todos aquellos enemigos. And the children of Israel were so amazed at this victory, they had to praise God in the valley of praise, Barakah. Y ellos, los hijos de Israel estaban tan impresionados con esta victoria que tuvieron que alabar a Dios en este valle de la alabanza o el valle de Beraca. So, before we go any further tonight, let me just kind of highlight something that I've already mentioned tonight. Y antes de proseguir, déjeme recalcar algo que ya mencioné esta noche. Valleys do speak of trouble, humility, brokenness, conflict. Los valles son tipo de turbación, de problemas, de conflicto, de quebrantamiento. But these are places where God miraculously changes things. Pero estos son lugares donde Dios milagrosamente cambia las cosas. Trouble turns into hope. La turbación se transforma en esperanza. Tears turn into revival and rejoicing. Lágrimas se tornan en avivamiento y regocijo. He changes our mourning into dancing. Y cambia nuestro lamento en baile. And what seems like a hopeless situation turns into an absolute victory. Y lo que aparenta ser una situación perdida se vuelve una gran victoria. All of these things happened in valleys. Todas estas cosas suceden en valles. Now we're going to move on to our fourth group of valleys, and we're actually going to look at two different valleys because they're very similar. Y vamos a movernos a nuestro cuarto grupo de valles. Vamos a poner dos juntos porque son muy similares. Now, don't turn off and don't tune out because this is going to be another one of these situations where God changes what seems very, very dark and negative, something into glorious praise, victory, and revival. Así que permanezca en sintonía porque estos son momentos en los que Dios transforma algo que luce muy mal, negativo, en una gran victoria. We're going to look at the valleys of slaughter and death. Vamos a ver el valle de la matanza y el valle de la muerte. Don't leave, don't give up. No, Stay no with se me vaya, here. no se vaya todavía, permanezca aquí. Now, I think we all know the scripture from Psalm 23. Creo que todos conocemos la escritura del Salmo 23, David's famous "The Lord is my shepherd" psalm. el Salmo de David muy conocido, el Señor es mi pastor. But it's in verse 4 where he says, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Pero es en el verso 4 donde él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. There is a valley of death. Hay un valle de la muerte. And whether we're talking about physical death or some kind of a spiritual death, it's not usually something we're looking forward to. Y ya sea que hablemos de una muerte física o una muerte espiritual, es típicamente un lugar que nosotros no queremos buscar. But David came to a place in his faith in God Pero David llegó a un punto en su fe en Dios that even if God's will took him through this valley, que aunque la voluntad de Dios lo hiciese pasar este valle, he had nothing to fear. no tenía nada que temer. And
Please notice this carefully. Y por favor, note esto con cuidado. It wasn't because David was a brave warrior or he was good with the spear or any of that. Y no fue porque David fue un guerrero muy valiente o porque era muy bueno con la lanza. He said, I will not be afraid because you are with me. Él dijo, no temeré porque tú estás conmigo. See, that makes all the difference when you're in a valley. Esto hace la diferencia cuando tú estás en un valle. You need God with you there. Necesitas a Dios contigo allí. And if he's led you to that valley, he's going to be with you there. Y si Él te llevó a ese valle, Él está allí contigo. By the way, just a side note, I don't want to take a lot of time on this, De paso, una nota al calce, no quiero invertir mucho tiempo en esto, but David didn't call this the valley of death. pero David no le llamó a esto el valle de la muerte. He called it the valley of the shadow of death. Él le llamó valle de sombra de muerte. There are different ways of interpreting that. Hay diferentes formas de interpretar esto. I'll give you the simplest one. Yo le voy a dar la más simple. For the believer in Jesus Christ, Para el creyente en Jesucristo, death is compared in the New Testament to sleeping. la muerte se compara en el Nuevo Testamento al acto de dormir. It's not the end. No es el fin. We're going to wake up again. There's the hope of resurrection. Vamos a despertar nuevamente. Hay la esperanza de la resurrección. So even physical death itself is kind of just like a shadow. Y la muerte física de por sí es como un tipo de sombra. It's nothing to fear. No es algo que debemos temer. Hebrews chapter 2 tells us that we have been delivered from the fear of death. It kept us in bondage all of our lifetime. Hebreos capítulo 2 nos dice que fuimos librados del temor a la muerte que nos mantuvo atados por mucho tiempo. Again, it's not because, like in the world, oh, I'm macho, I'm tough, I'm not afraid to die. Y no es porque en el mundo estemos, soy el super macho, no tengo miedo a morir. No, I know what's going to happen after I die. No, sino que yo sé lo que va a pasar después que yo muera. I'm going to be resurrected. Voy a ser resucitado. I'm going to get a better body, Voy a tener un mejor cuerpo, incorruptible, incorruptible, immortal, inmortal. and I'm going to live forever in God's heaven, in his kingdom. Y voy a vivir por siempre en el reino de Dios en el cielo. So there's no fear in any kind of death for the Christian. Así que no hay temor en ningún tipo de muerte para el cristiano. But in the Old Testament, Pero en el Viejo Testamento, we'll certainly see this in the next portion of Scripture, y vamos a ver esto en la próxima escritura, this valley of slaughter or this valley of death, este valle de la matanza o este valle de la muerte it was a place of God's judgment era un lugar de juicios de Dios on his people. en su pueblo. And make no mistake here tonight. Y no se confunda aquí esta noche. God is a good God, yes. He's a loving God, yes. He's merciful, gracious, kind. All of that is true. Y Dios es Dios bueno, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de gracia, todo eso es cierto. But he is also a fierce judge. Pero Él también es un juez temible. And it's not the Old Testament, it's the New Testament Y no es el Viejo Testamento, es el Nuevo Testamento that tells us it is a fearful thing to fall into the hands of a living God. Es el Nuevo Testamento el que nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Paul told the Romans we need to understand both the goodness and the severity of God. Y Pablo le dijo a los romanos que debíamos entender la bondad y la severidad de Dios. We're about to read a portion of scripture that gives you some insight into the severity of God's judgment. Y vamos a ver una porción de la escritura que nos va a dar una
un vistazo a la severidad del juicio de Dios. Jeremiah 19, Jeremías 19, verses 6 to 9. versos del 6 al 9. So beware, the days are coming, declares the Lord, when people will no longer call this place Topheth or the valley of Ben Hinnom, but the valley of slaughter. In this place I will ruin the plans of Judah and Jerusalem. I will make them fall by the sword before their enemies at the hands of those who seek their lives, and I will give their carcasses as food to the birds of the air and the beasts of the earth. I will devastate this city and make it an object of scorn. All who pass by will be appalled and will scoff because of all its wounds. I will make them eat the flesh of their sons and daughters, and they will eat one another's flesh during the stress of the siege imposed on them by the enemies who seek their lives. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni se llamará Valle del Hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y en las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y pondré a esta ciudad en desolación y burla. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el cerco y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. God had warned his people over and over and over through Jeremiah and a number of other prophets. Y Dios había advertido a su pueblo una y otra vez a través de Jeremías y otros profetas. They refused to repent Y ellos no se arrepintieron of all their violence, all their idol worship, and all their backsliding. de su violencia, de su idolatría, de su rapiña. And God, through Jeremiah, kept warning them if you don't repent, Y Dios constantemente les advirtió a través de Jeremías, si no se arrepienten, I'm going to destroy this whole city. yo voy a destruir toda esta ciudad. The Babylonians are going to come in and Los, burn it to the ground. Babilonia vendrá y va a quemar esta ciudad. And most of you will be slaughtered, Y la mayoría de ustedes van a ser muertos. and some of you will be taken captives back to Babylon, Algunos de ustedes van a ser llevados cautivos a Babilonia, where you will stay for 70 years. donde permanecerán por 70 años. Now, if you're a parent with small children, you probably have some kind of a timeout or some kind of a discipline. Go to your room for an hour. Si usted es padre con hijos, probablemente usted ha establecido un tiempo fuera o algún tipo de disciplina. Vete a tu cuarto un rato. This was way beyond that. Eso fue mucho más allá de eso. God warned them, slaughter is coming to you. Dios les advirtió, matanza viene sobre ustedes. And then the few of you that survive my judgment, you will spend 70 years in time out. Y los pocos de ustedes que sobrevivan esa matanza van a permanecer por 70 años en tiempo fuera. These were not empty warnings. Estos no eran avisos superfluos. This actually happened. History records the devastation that Babylon brought on Jerusalem and all of Judah. Y aún en notas históricas está archivado la destrucción que Babilonia trajo sobre Jerusalén. It's hard even to read these words. Y es difícil aún leer estas palabras. This place is going to be called the Valley of Slaughter. Este lugar será llamado Valle de la Matanza. I'm going to ruin all your plans. Yo voy a arruinar todos sus planes. You're all going to fall by the sword. Todos ustedes van a caer a espada.
and I'm going to feed your carcasses to the birds and the wild animals. y le voy a dar la carne de ustedes a comer a las aves del cielo. I am going to devastate Jerusalem, Yo voy a devastar a Jerusalén. and anyone who passes by will be appalled and they will scoff because of its destruction. Y cualquiera que pase y observe va a estar asombrado y va a silbar por la devastación. And the few of you that survive all that, Y los pocos de ustedes que sobrevivan todo eso, and this is recorded in scripture, y esto está en las escrituras, you will actually eat the flesh of your sons and your daughters and eat one another's flesh. You'll be eh, so hungry. ustedes de hecho van a consumir la carne de sus hijos, de sus hijas, y se van a comer unos a otros por la hambruna que habrá. My God, have mercy. Dios, ten misericordia. This same God is going to judge the earth. Este mismo Dios es el que va a juzgar la tierra, And there is an eternal judgment, y hay un juicio eterno which is far worse than any of this. que es mucho peor que cualquiera de estas cosas. And we read about it in Revelation chapter 20 at what's called the Great White Throne Judgment. Y leemos sobre esto en Apocalipsis, en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. This is so fearful that the Bible says the heavens disappear. Esto es tan temible que la Biblia dice que los cielos desaparecen. God is a judge. Dios es juez. There are two things that every one of us is appointed for. Hay dos cosas que cada uno de nosotros está destinado a cumplir. We're appointed to die, Estamos destinados a morir, and then after that, to face judgment. y después de eso, el juicio. Now, depending on what you do with your life, Dependiendo con lo que usted haga con su vida, if you choose to do things God's way y usted escoge hacer las cosas a la manera de Dios, and receive his son Jesus Christ as your Lord and Savior, forgive all of your sins, y usted recibe al Hijo de Dios como Señor y Salvador, que limpie todos sus pecados, there's no fear. no hay que temer. You're not afraid of one day having to go to the valley of slaughter. Usted no tiene temor de tener que ir algún día a un valle de la matanza, Because Jesus went there for us. porque Jesús fue allí por nosotros. He shed his blood in our place. He went to the cross in our place. Él derramó su sangre y fue a la cruz en nuestro lugar. But just remember, there is a valley of slaughter. Pero recuerde que hay un valle de la matanza. The wages of sin has always been death, and it always will be death. La paga del pecado siempre ha sido muerte y siempre será muerte. Now we're going to go to another valley. Ahora vamos a ir a otro valle. It's not called this by name, but it really is Death Valley. Y no se le llama por nombre así, pero es Valle de la Muerte. It's found in Ezekiel chapter 37. Se encuentra en el capítulo 37 de Ezequiel. Many of you are probably familiar with this passage Muchos de ustedes probablemente reconozcan este pasaje, where God takes him into this valley that is just filled with dead, dry bones. donde Dios lleva a Ezequiel a este valle que está lleno de huesos secos. This is the aftermath of what we just read about in Jeremiah. Esto fue lo que dejó lo que acabamos de leer en Jeremías. Now, before we go there, Antes de ir allí, I want to give you some context. voy a darle un poco de contexto. You know, it's very important when we study any part of the Bible to try to get it into historical context, what happened before, what happens after in the Bible. Es importante cuando estudiamos la Biblia ponerlo, darle un contexto histórico en cuanto a lo que sucedió antes y lo que sucedió después. Now, let me give you a real quick history lesson here.
Así que déjeme dar una breve y rápida lección en historia. We mentioned that Jeremiah was prophesying to Judah and Jerusalem Y mencionamos que Jeremías estaba profetizando sobre Jerusalén y sobre Judá, because Israel, for many, many years, had been divided into two separate kingdoms. porque Israel ya por muchos años había sido dividido en dos reinos. And we often refer to them as the northern and the southern kingdoms of Israel. Y a menudo nos referimos a ellos como el reino del norte de Israel y el reino del sur de Israel. Now, in the book of First Samuel, we read about the first king of Israel, Y en el libro de Primera de Samuel leemos sobre el primer rey de Israel, King Saul. el rey Saúl. He was king for 40 years. Él fue rey por 40 años. David replaced him with a man after his own heart, King David. Y David lo reemplazó, era un rey con un corazón conforme al de Dios y fue el rey David. David also reigned 40 years. David también reinó 40 años. David's son, Solomon, reigned 40 years over the entire nation of Israel. Y el hijo de David, Salomón, también reinó 40 años sobre la nación entera de Israel. Kind of interesting. 40, 40, 40. Es interesante, son 40, 40 y 40. But after Solomon's death, his son Rehoboam became king. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue rey And there was a division that took place. y una división aconteció bajo su reinado. And another man by the name of Jeroboam, Y a otro hombre llamado Jeroboam, he took the 10 tribes and formed what we call the northern kingdom. él tomó las 10 tribus y formó lo que nosotros llamamos el reino del norte. Now, the northern kingdom was also judged by God. El reino del norte fue también juzgado por Dios. Both the northern and the southern kingdoms, they were sinful, they refused to repent, and God sent judgment to both the northern kingdom and the southern kingdom. Así que ambos reinos, el del norte y el del sur, se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, pecaron contra Dios y Dios juzgó ambos reinos. We excuse me, we started tonight reading about the Assyrians or the Arameans. Y esta noche comenzamos leyendo sobre los sirios. They eventually conquered the entire northern kingdom of Israel. Y, ok, serían los asirios que eventualmente conquistaron todo el reino del norte de Israel. In 722 BC. En el año 722 antes de Cristo. Now, about 125 years later, Como unos 125 años después de eso, is when Judah, the two southern tribes, Judah and Benjamin, es cuando Judea, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, was invaded by Nebuchadnezzar and the Babylonians, what we just read about in Jeremiah 19. fueron, ahí fue que ese reino fue invadido por Nabucodonosor, Babilonia, lo que acabamos de leer en Jeremías. So the end of all that was basically the destruction of Israel. Así que el fin de todo esto fue básicamente la destrucción de Israel. God said, I'm going to ruin you. Y Dios dijo, yo te voy a arruinar. And the few survivors of all of that judgment, Los pocos sobrevivientes de todo este juicio, particularly in the southern kingdom, en particular los del reino del sur, they were taken as exiles, captives to Babylon. ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Daniel and Ezekiel, the prophets, were among those exiles. Y Daniel y Ezequiel, el profeta, fueron entre esos cautivos. They were not in Israel when they wrote their prophecies. They were in Babylon. Y ellos no se encontraban en tierra de Israel cuando escribieron sus profecías, sino que se encontraban en Babilonia. So I think it's important to get this context before we even start reading in Ezekiel.
Y creo que es importante tener este contexto antes de comenzar a leer en Ezequiel. This is not theory to Ezekiel. This is not theory. It's not a theory, it's Ok, reality. esto no es una teoría para Ezequiel, sino que es una realidad. He knows Israel has been wiped out. Él sabe que Israel ha sido consumido He's in exile for 70 years in Babylon. y él está en un exilio de 70 años en Babilonia. Daniel died in Babylon. He never made it back to Israel. Y Daniel murió en Babilonia, nunca regresó a Israel. And so when God takes the prophet Ezekiel in a vision to this valley filled with dry bones, Así que cuando Dios lleva a Ezequiel en visión a este valle lleno de huesos secos, Ezekiel knew what this was all about. Ezequiel sabía de qué se trataba todo esto. This is all that remained after God's devastating judgment. Esto fue lo que quedó después del devastador juicio de Dios. Now, remember the word context. Ahora, recuerde la palabra contexto. Before we start reading Ezekiel 37, Antes de comenzar a leer en Ezequiel 37, I want to take you to a very well-known portion of scripture in the chapter just before that. quiero llevarle a una porción importante de la escritura en el capítulo anterior. I think when we read these, you'll recognize these verses. Y yo creo que cuando leamos esto, ustedes van a reconocer estos versos. Ezekiel 36, Ezequiel 36, and I'm going to read verses 25 to 27. voy a leer los versos del 25 al 27. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Both Jeremiah and Ezekiel prophesied about the new covenant. Y ambos, Jeremías, Jeremiah y Ezequiel, Hmm? okay, Jeremías y Ezequiel profetizaron del nuevo pacto, Which would only come into full force through the shed blood of Jesus Christ. que entra en vigor solo a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Remember, in his final Last Supper with the disciples, he said, "This is the blood of my covenant." Y recuerden que en la última cena con sus discípulos, él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, The blood of a new covenant. sangre del nuevo pacto. So, just before we get to Ezekiel 37, here's God speaking words of hope and promise about a coming new covenant. Y antes de llegar a Ezequiel 37, aquí en el capítulo anterior, vemos a Dios hablando para palabras de esperanza de un nuevo pacto In which he will give us a new heart, a new spirit, and this is very important. I will put my spirit in you. That's the baptism in the Holy Spirit. en el cual nos va a dar un nuevo corazón, un nuevo espíritu y muy importante, pondrá su espíritu dentro de nosotros, lo cual es el bautismo en el Espíritu Santo. Now, with all that, let's go to the next chapter, Ezekiel 37, Ahora, con todo esto, vayamos al capítulo 37 de Ezequiel and we're going to read from verse 1 down to verse 14. vamos a leer del verso 1 al 14.
The hand of the Lord was upon me, and he brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones: I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath. Prophesy, Son of Man, and say to it, This is what the sovereign Lord says: Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. They say, Our bones are dried up and our hope is gone. We are cut off. Therefore prophesy and say to them, This is what the sovereign Lord says. O my people, I am going to open your graves and bring you up from them. I will bring you back to the land of Israel. Then you, my people, will know that I am the Lord when I open your graves and bring you up from them. I will put my spirit in you, and you will live, and I will settle you in your own land. Then you will know that I am the Lord, that I, the Lord, have spoken, and I have done it, declares the Lord. Y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un campo que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso a su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Por tanto, profetiza y diles, así dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abriere vuestros sepulcros, y os sacare de vuestras sepulturas, pueblo mío,
y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Now, God makes it clear to Ezekiel in verses 11 and 12 Así que Dios hace claro, así que en los versos 11 y 12, that what he's seeing in this valley, que lo que él está viendo en este valle, all these dry, dead bones, estos huesos secos, it's the house of Israel. es la casa de Israel. This is what's left after that horrendous judgment in the valley of slaughter. Esto es lo que quedó después de ese horrible juicio en el Valle de la Matanza. God says, these are my people, Dios dice, este es mi pueblo and I'm going to open their graves. They're dead. y yo voy a abrir sus sepulcros, pues están muertos. And by the way, before we leave verses 11 and 12, Y antes de dejar los versos 11 y 12, to prove that these bones actually represent God's people, para probar que estos huesos de ellos representan el pueblo de Dios, these bones talk. estos huesos hablan. Notice what they were saying. Hablaron estos huesos, noten lo que decían. They say, our bones are dried up and our hope is gone. We He, are cut off. he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. What a hopeless vision. Qué visión sin esperanza. As far as Ezekiel could see, all he sees is death and devastation. Tan lejos como Ezequiel pudo ver, todo lo que podía observar era devastación y muerte. This is what was left after God's judgment came upon them. Esto fue lo que quedó después que el juicio de Dios vino sobre ellos. What a frightening scene. Qué escena aterradora. And yet, notice again, as we've been mentioning, Y note nuevamente, según hemos estado mencionando, this is going to be a place where God miraculously turns things around. este va a ser un lugar donde Dios milagrosamente transforma las cosas. But let's kind of break this down line by line. Así que vamos a desglosar esto línea por línea. Verses 1 and 2, again, it tells us this was a valley. Versos 1 y 2 nos dice que esto era un valle. It was a valley full of bones, Era un valle lleno de huesos, very dry. muy secos. By the way, there is an actual place in the United States called Death Valley. De hecho, hay un lugar en los Estados Unidos que se llama el Valle Muerto, Valle Yeah, de la Muerte. it's in California. Es en California. I have been there. Yo he estado allí. It is the hottest place on earth. Es el lugar más caluroso del mundo. The record high temperature there La temperatura récord más alta allí was 134 degrees Fahrenheit, which is almost 57 degrees Celsius. 130, 134 ok, Fahrenheit, 100, 57 Celsius. 134 grados Fahrenheit, que son casi 57 centígrados. And it is 282 feet below sea level. 282 pies bajo el nivel del mar. It's the lowest point in all of North America. Es el punto más bajo en todo Norteamérica. Now, when I visited there, it wasn't that hot. It was only like 120 degrees. Cuando yo visité aquel lugar no estaba tan caliente, solo estaba a 120 grados Fahrenheit But it looks like death. y lucía como muerte. And I can only imagine Ezekiel's vision of this dry valley just filled with death. Y solamente me puedo imaginar la visión de Ezequiel de este valle lleno de muerte. How can any hope, how can any life, how can anything good come out of this situation?
¿Cómo puede haber esperanza, vida, algo bueno surgiendo de tal escenario? Now, it says these bones were very dry. Dice que estos huesos eran secos en gran They had, manera. they had been out there baking in the desert sun. Han estado allí asándose bajo el sol del desierto. But the Hebrew word that's used here is yabesh. Pero la palabra en hebreo que se utiliza aquí es Yabesh. Very interesting. Muy interesante. It means ashamed, disappointed, Significa avergonzado, decepcionado, confused, and withered. confundido y marchito. What a condition. ¡Qué condición! Dry, ashamed, disappointed, confused, hopeless. Let's see if I remember all that. Seco, confundido, sin esperanza, avergonzado. Now, sooner or later, Ahora, we're all going to deal with dead situations. tarde o temprano todos vamos a tener que lidiar con situaciones de muerte. It might be literal physical death of a loved one. Quizás sea la muerte física de un ser querido. It might be more of a spiritual kind of death. Puede que sea más el tipo de muerte espiritual. Maybe death in a relationship. Quizás muerte en una relación. Maybe death to your dreams. Quizás la muerte de tus sueños. Maybe death to some opportunity. Quizás la muerte de una oportunidad. But sooner or later, God will take us into this valley. Pero tarde o temprano Dios nos va a llevar a este valle. And then he asks Ezekiel a very interesting question. Entonces Dios le hace a Ezequiel una pregunta interesante In verse 3, en el verso 3. can these bones live? ¿Vivirán estos huesos? You know, I've actually gone through the Bible and listed a lot of the questions that God asked. Y yo he pasado por la Biblia y he anotado las preguntas que Dios ha hecho. It's very interesting. Muy interesante. When God asks a question, you have to understand what he's trying to do. Cuando Dios hace una pregunta, tú tienes que entender lo que Él está tratando de hacer. Now, certainly he already knows the answer, Pues ciertamente, Él ya sabe la respuesta, but he's often challenging us, pero a menudo Él nos está lanzando un reto, trying to stir up our faith, maybe to believe in something that we thought was impossible. tratando de avivar nuestra fe, de modo que creamos en algo que creímos imposible. Son of man, can these bones live? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? It's kind of like God going to Abraham and Sarah. Es como cuando, como Dios ir donde Abraham y Sara, They're supposed to be the parents of nations, ellos se supone que sean padres de naciones and they can't even have one child. y ni siquiera pueden tener un hijo. And God asks Abraham a question. Y Dios le hace una pregunta a Abraham. Is anything too hard for the Lord? ¿Habrá algo difícil para mí? Well, God already knew what he was going to do. Pues Dios ya sabía lo que iba a hacer. The next year, he was going to open Sarah's womb and give birth to Isaac. El año siguiente él iba a abrir la matriz de Sara y le iba a dar a luz a Isaac. But he asked this question to Abraham to try to get his faith working. Pero le hace esta pregunta a Abraham, tratando de poner a trabajar su fe. Now, Abraham didn't answer, Abraham no contestó, but I'm sure that question kept working in his mind. pero estoy seguro que esa pregunta continuó trabajando en su mente. Is there anything too hard for the Lord? ¿Habrá algo muy difícil para Dios? He promised he was going to make me a father of nations. He must be doing a miracle. Él prometió que me iba a ser padre de naciones, así que él te estará haciendo un milagro. And we're told in Romans chapter 4 Y se nos dice en Romanos capítulo 4 of the kind of faith that Abraham had. del tipo de fe que tenía Abraham. He believed in a God who gives life to the dead Él creía en el Dios que le puede dar vida a los muertos and calls into being that which does not exist. y llama a las cosas que no son como si fuesen.
let me repeat that just in case you didn't get it. Déjeme repetir esto en caso de que se le haya pasado. When he went to offer Isaac as a sacrifice on Mount Moriah, Cuando él fue a ofrecer a Isaac como sacrificio en el monte Moria, the Bible says he actually believed that if he lowered that knife into his son's chest, God was going to raise him up from the dead. la Biblia dice que él literalmente creía que si él bajaba esa navaja en el pecho de su hijo, Dios era poderoso de resucitarlo de los muertos. And here he is, almost 100 years old. Así que aquí lo tenemos casi de 100 años. The Bible is very clear. He and Sarah were way past the age of bearing children. Y la Biblia es muy clara, él y Sara estaban muy pasados de la edad reproductiva. They were dead in their bodies. Estaban muertos en su carne. But Abraham believed in a God who could give life to the dead Pero Abraham creía en un Dios que podía dar vida a los muertos and call into being that which does not exist. y llamar las cosas que no son como si fuesen. Well, we should all have that kind of faith Todos nosotros deberíamos tener ese tipo de fe, because that's what happened in Genesis chapter 1. porque eso es lo que sucedió en Génesis capítulo 1. God spoke, Dios habló, let there be light. sea la luz. There wasn't any light, there was darkness. No había luz, solo había tinieblas. But God called into being something that did not exist before. Pero Dios llamó a existencia algo que no existía. He spoke and he called into being the stars, Él habló y trajo las estrellas, the rivers, the oceans, the animals, everything. los ríos, los océanos, los animales, todo. So when God asked Ezekiel, can these bones live? Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? It must have started the wheels turning in his brain. Probablemente empezó la maquinaria a funcionar en el cerebro, en la mente de Ezequiel. What is God up to? ¿Qué se propone Dios? What is God getting ready to do here? ¿Qué es lo que está a punto de hacer Dios aquí? And of course, Ezekiel gave a very wise answer. Ezequiel dio una respuesta muy sabia. He said, only you, sovereign Lord, know the answer to that La, question. la respuesta fue, Señor Jehová, tú lo sabes. Look at another example in the New Testament Mire otro ejemplo en el Nuevo Testamento, where Jesus asked a question. donde Jesús hace una pregunta. He already knew what he was going to do. Él ya sabía lo que iba a hacer. He was just testing his disciples' faith. Él simplemente estaba probando la fe de sus discípulos. In John chapter 6, Juan verses capítulo, 5 and 6. Juan capítulo 6, versos 5 y 6. And Jesus here is talking to Philip. Y aquí Jesús le está hablando a Felipe. Jesus asked him, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Now, we can't always be sure. We can't always be sure Siempre podemos estar seguros what God is going to do. lo que Dios va a hacer. But one thing we do know. Let me correct that. No siempre estamos seguros de lo que Dios va a hacer, pero de lo que sí sabemos is that he's the sovereign Lord. Es que es Dios soberano. He has all power. Tiene todo el poder. He can do whatever he wants. Él puede hacer lo que él quiera. He has no limits. No tiene límites. So this was a very wise answer. You, sovereign Lord, you know. Esta fue una respuesta sabia. Tú, Jehová, Señor, lo sabes. But I think in both cases, Abraham and Ezekiel, when they heard these questions, they thought, I think God's up to something here. Y yo creo que Abraham y Ezequiel, cuando ellos oyeron estas preguntas, ellos probablemente pensaron,
Yo creo que Dios se propone algo aquí. I think God wants to do something miraculous. Yo creo que Dios quiere hacer algo milagroso. And sometimes you're in a hopeless, dark, dead situation, Y a veces tú estás en una situación oscura, desesperada, but there's something that's just churning inside you that says, I think a miracle's coming. y algo dentro de ti continúa moviéndose y trabajando que te hace pensar, yo creo que se avecina un milagro. That's faith. That's the Holy Spirit. Eso es fe, es el Espíritu Santo. We need to pay attention to that. Y debemos prestar atención a esto. Yes, maybe God is about to do a miracle in my Sí, situation. y Dios, tal vez Dios está a punto de hacer un milagro en mi situación. And then in verse 4, God tells Ezekiel to do the most absurd thing. Así que volviendo a Ezequiel 37, en el verso 4 dice, le, Okay, le, le- prophet. ah, Go ahead. let me correct that. En el verso 4 le dice a Ezequiel algo que suena absurdo. Yeah. Get out there in the middle of the dead bones Dice, ok, profeta, párate allí en medio de todos esos huesos and prophesy to them. y profetízales, Talk to them. háblales, Preach to them. predícales. Here's what you're going to say. Esto es lo que vas a decir. Dry bones. Remember, these are dead bones. Y recuerden que estos son huesos secos, muertos. Hear the word of the Lord. Oíd palabra de Jehová. The Bible says we were all dead in our sins and transgressions. La Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. How can a dead man hear anything? ¿Cómo un hombre muerto puede oír algo? He can't, No puede, except for the word of God. excepto por la palabra de Dios. Because the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más aguda que cualquier espada de doble filo. It's called the word of life. Se llama la palabra de vida. So when this word is preached even to a dead soul, Así que cuando esta palabra es predicada a un alma muerta, they can hear. pueden oírla. Preach to the dead bones. Predícale, profetízale a estos huesos muertos. In 1 Corinthians 1, we're not going to go there. Sin tener que ir allí, Primera de Corintios 1. Paul refers to this as the foolishness of preaching. Pablo se refiere a esto como la locura del evangelio. I mean, it really is foolish to the natural mind, Y en realidad es locura para la mente natural, but it's the power of God pero es el poder de Dios and it's the wisdom of God y es la sabiduría de Dios, because the power is in the word. porque el poder está en la palabra. Remember the centurion who came? He had a servant at home who was sick, paralyzed. ¿Se acuerdan el centurión que vino donde Jesús, que tenía un siervo muy enfermo, paralizado? And Jesus said, okay, take me there, let's go. Y Jesús dijo, muy bien, llévame allí, vamos. The centurion said, that won't be necessary. Just say the word. Y el centurión le dijo, eso no es necesario, solo di la palabra. Jesus was blown away by this man's faith. Y Jesús estaba impresionado con la fe de este hombre. You don't have to come to my house. Tú no tienes que venir a mi casa. You don't have to lay hands on him. Tú no tienes que imponer manos sobre él. That's okay. Sometimes you do that. Está bien, a veces tú haces eso, But I have faith that all you have to do is speak the word and my servant will be healed. pero yo tengo fe de que lo único que tú tienes que hacer es decir la palabra y mi siervo sanará. And the Bible says by the time he got back to the house, the man was healed, and he had been healed from that very hour that Jesus spoke the word. Y la Biblia nos dice que cuando el centurión regresó a su casa, su siervo ya estaba sano y estaba sano desde aquel momento que Jesús había dicho la palabra. So as Ezekiel obeys God and starts to prophesy to Así the que bones, según Ezequiel obedece a Dios y comienza a profetizarle a los huesos secos, verses 7 and 8 said they started to make noise. el verso 7 y 8 dice que comenzaron a hacer ruido The bones started to rattle on one another. y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. When God starts moving, Cuando Dios comienza a moverse, when the Spirit of God starts moving
even in dead hearts. Cuando el Espíritu de Dios comienza a moverse aún en corazones muertos, It's going to make some noise. va a hacer algo de ruido. Revival isn't quiet. El avivamiento no es silencioso. When the Holy Spirit really starts to move in your life, I don't care how timid or how shy you are, you're not going to be able to stay quiet. Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en tu vida, no importa cuán tímido o cuán callado tú seas, no te vas a poder quedar callado. Now, pay close attention to this next part because it's very important. Preste particular atención a esta parte porque es muy importante. Preaching got the bones rattling and making noise, but there was still no life. El profetizar hizo que los huesos se moviesen, se juntasen unos con otros, pero aún no había vida. They didn't have breath No yet. tenía, no tenían aliento, espíritu aún. Now, some may say, well, I don't know where you get this from, Pastor. Algunos dicen, bueno, pastor, yo no sé de dónde usted saca esto. That's fine. Está bien, But again, I think because in the previous chapter, God gave us a preview of the new covenant, pero pienso que porque en el capítulo anterior Dios nos dio un adelanto del nuevo pacto, new heart, new mind, and filled with the Spirit of God. nuevo corazón nuevamente y llenos del Espíritu de Dios. I believe this had a literal fulfillment with Israel, Yo creo que eso tuvo un cumplimiento literal con Israel, but I believe it's also giving us a vision of the church. pero creo que también nos están dando una visión de la iglesia. Notice the emphasis on the bones coming together and being joined by tendons, Y noten el énfasis en los huesos juntándose y uniéndose con tendones. or your Bible may say sinews. Eh, Sinews. Quizás su Biblia diga nervios. Well, to be more exact medically, tendons are what attach muscles to bones, ligaments are what tie bones to bones. Y para ser más exactos médicamente, los tendones unen los músculos a los huesos, pero los ligamentos unen huesos con huesos. So, what Ezekiel sees here is ligaments joining bone to bone. Y lo que Ezequiel está viendo aquí son ligamentos conectando hueso con hueso. And I believe this is a vision of the body of Christ coming together. Y creo que esta es una visión del cuerpo de Cristo juntándose. Notice some of the language that Paul uses. Noten parte del lenguaje que Pablo utiliza. Let's go to not Ezekiel, Ephesians Vamos a Efesios, chapter 4, capítulo 4. and I'm going to read, I'll read verse 11 to 16. Voy a leer del verso 11 al 16. It was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith, excuse me, and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo,
para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Now, Paul here is not talking about Israel. He's talking about the church, the body of Christ. Aquí Pablo no está hablando sobre Israel, sino sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, Becoming one whole body. juntándose en un solo cuerpo. Look carefully at verse 16. Mire con cuidado el verso 16. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. De quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Remember what ligaments do. Recuerden lo que hacen los ligamentos, They bond bone to bone. conectan hueso con hueso. It's fascinating to me that Paul uses that word here, ligament, when he's talking about the body of Christ. Y es fascinante que Pablo utiliza esta palabra aquí, coyuntura o ligamento, al hablar del cuerpo de Cristo. So the bones, if they represent individual believers, Y los huesos que representan creyentes individuales, we need to see happening in the church exactly what Ezekiel saw out there in the valley. debemos observar en la iglesia exactamente lo que Ezequiel observó en el Valle de los Huesos Secos. Bone to bone, bones coming together, joined by ligaments. Huesos juntándose a otros, unidos por ligamentos. What are these ligaments? ¿Qué son estos ligamentos? Well, verse 16 says they grow and build themselves up in love. El verso 16 dice que crecen en amor. It's the relationship between believers, Es la relación entre creyentes, loving one another, helping one another, serving one another. amándose unos a otros, sirviendo los unos a los otros. Now, remember, even when all of this happened, Recuerden que cuando todo esto acontece, there was still no life. aún no había vida, There was still no breath. no había aliento. Something more needed to happen. Algo más debía suceder. And so in verse 9, God gives Ezekiel a second instruction. Así que en el verso 9, Dios le da a Ezequiel una segunda instrucción. Now, I already told you to prophesy to the bones. Ya te dije que le profetizaras a los huesos. Now, prophesy to the breath. Ahora profetiza, dependiendo la versión, al aliento o al espíritu. Yeah, let me explain this. Déjeme explicar esto. In Hebrew, there's one word, ruach. En hebreo hay una palabra rúa. It means wind, breath, or spirit. Significa viento, aliento o espíritu. There's just one word in Hebrew. Es una palabra en hebreo. So whether you're talking about the wind blowing in the trees, Así que si estás hablando del viento soplando sobre los árboles, or the breath coming from your lungs, o el aliento que sale de tus pulmones, or the spirit, o el espíritu, you would use the same word, ruach. utilizarías la misma palabra, ruach. So let's put in all those words here, Así que vamos a poner todas estas palabras aquí, because all three are actually found in the passage of Ezekiel 37. porque las tres se encuentran en el pasaje de Ezequiel 37. Prophesy to the breath, the wind, and the spirit. Profetízale al aliento, al viento y al espíritu.
What I believe is really happening here, and we'll see this as we move further along, Lo que yo entiendo que está pasando aquí, y vamos a ver esto según avanzamos. if we want real revival, if we want life to come into these bones, we need the Holy Spirit. Si queremos verdadero avivamiento, vida sobre estos huesos, necesitamos el Espíritu Santo. We need to talk to the Holy Spirit. We need to pray for a move of the Holy Spirit. Necesitamos hablar del Espíritu Santo, necesitamos orar por un mover del Espíritu Santo. By the way, notice the use of the word wind De paso, note cómo se utiliza la palabra viento in two passages. en dos pasajes. You know these well. Usted conoce estos bien. Let's go to Acts chapter 2, Vayamos a Hechos capítulo 2, and we'll read verses 1 to 4. versos del 1 al 4. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them, and all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Now, these were all Jews. Todos estos eran judíos. This would have made perfectly good sense to them. Esto hubiera tenido perfecto sentido para ellos. Because remember, the word ruach can mean wind or spirit. Porque recuerden que la palabra ruach puede significar viento o espíritu. So the coming of the Holy Spirit was like a violent rushing wind. Así que la venida del Espíritu Santo fue como un viento recio. Look in John chapter 3, Mire en Juan capítulo 3, where Jesus is talking to Nicodemus about being born again, born of water, and born of the Spirit. cuando Jesús hablaba con Nicodemo, hablándole sobre que era sobre nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del Espíritu. Notice how Jesus connects the Holy Spirit with the wind. Y noten cómo Jesús conecta al Espíritu Santo con el viento. John 3, verses 5 to 8. Juan 3, versos del 5 al 8. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. And you'll remember, we're not going to go there, in John chapter 20, Y si ustedes se recuerdan, en Juan capítulo 20, after Jesus was raised from the dead después de Jesucristo resucitar de entre los muertos, and still with his disciples, y aún con sus discípulos, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. dice el que él sopló sobre ellos diciendo recibir el Espíritu Santo. So, although Ezekiel has now prophesied to these bones and they're rattling and making noise and coming together, Y aunque Ezequiel ya había profetizado sobre estos huesos secos, y los huesos hicieron ruido, se juntaron unos con otros, they didn't have life yet no tenían vida aún, because they didn't have the Spirit yet. porque aún no tenían el Espíritu. And so Ezekiel needs to call on the Holy Spirit
to come and breathe into these dead bones. Así que Ezequiel tiene que hablar al Espíritu Santo pidiendo que soplase sobre estos huesos. I think it's very significant that there are these two stages in Ezekiel's ministry, if you will, to all these dry bones. Y creo que es muy significativo que hay dos eventos en este, si le pudiéramos llamar, ministerio de Ezequiel, en este profetizar sobre los huesos. Preaching the word is great, it's powerful, Predicar la palabra es muy bueno, es poderoso, but we're always going to fall short until we have the breath of the Holy Spirit. pero siempre nos vamos a quedar cortos hasta que recibamos el aliento del Espíritu Santo. You've heard me say it, I'm going to say it again. Usted me escuchó y lo voy a decir otra vez. No Holy Spirit, no church. Sin Espíritu Santo no hay iglesia. If we want to see the body of Christ become all that God intends for it to be, yes, we need the preaching of the Word of God, but we need the baptism in the Holy Spirit. Si queremos ver la iglesia, el cuerpo de Cristo, tornándose en lo que se supone que sea, sí tenemos que predicar la palabra de Dios, pero necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. These bones have now come together, Estos huesos ya se han juntado, but breath, remember, same word, spirit, has entered them. pero, ok, aliento y la misma palabra para espíritu ha entrado a ellos. By the way, in Hebrew, Holy Spirit is Ruach HaKodesh. En hebreo, Espíritu Santo es Ruach HaKodesh, The holy breath, el aliento santo, the holy wind, el viento santo, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. Remember, I showed you in the previous chapter, Ezekiel 36, Y recuerden que yo les mostré en el capítulo anterior, en Ezequiel 36, is where God promised a new heart, a new spirit, and I will put my spirit in you. es donde Dios promete un corazón nuevo, un espíritu nuevo y que pondría su corazón en nosotros. Go back to Ezekiel 37 for a moment. 37 o 36. No, 37. Ok, volvamos a Ezequiel 37 And he repeats the same thing here. y repite lo mismo aquí. Verse 14. Verso 14. I will put my spirit in you, and you will live. Yo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. So this is the second part of the story. Prophesy to the wind. Así que esta es la segunda parte de la historia. Profetiza al viento. These bones need for me to put my spirit in them. Estos huesos necesitan que yo ponga mi espíritu en ellos. And then, and only then, will they really live. Y solo entonces van a vivir verdaderamente. Now, I'm not going to go there, but I think most of us are familiar with the scripture in Zechariah 4. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la escritura en Zacarías 4. It's not by might, No es con fuerza, it's not by power, no es con ejército, con espada, but it's by my spirit, says the Lord. es con mi espíritu, dice el Señor. Notice only after the bones came together Solo después de que los huesos se juntasen and God put his spirit in them, y Dios pone su espíritu en ellos, that they came to life. es que vuelven a la vida And this is significant, they stood up on their feet, a y, vast army. y muy significativo, se pusieron sobre sus pies, parados sobre sus pies y era un grande ejército. Let's read Ezekiel 37, verse 10 again. Vamos a leer el verso 10 de Ezequiel 37. Now, you know, Ezekiel was a good prophet. Ezequiel era un buen profeta. He did whatever God told him to do, Él hizo lo que Dios le dijo que hiciese, even if it didn't make any sense in his natural mind. aunque no tuviese sentido en su mente natural.
He didn't question, God, this is foolish. How am I going to preach to dead bones? How am I going to preach to the wind? Él no dijo, Dios, esto es ridículo. ¿Cómo voy a profetizar sobre huesos secos? ¿Cómo voy a profetizarle al viento? Verse 10, Verso 10. so I prophesied as he commanded me, and breath entered them. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. And they came to life and stood up on their feet, a vast army. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. And that's where we read earlier, God explains this whole vision. Y aquí es donde Dios explica toda esta visión. Ezekiel, this is the house of Israel. Ezequiel, esta es la casa de Israel. This is what I'm going to do with my people. Esto es lo que yo voy a hacer con mi pueblo. I'm going to open their graves. Yo voy a abrir sus I'm going sepulcros. to put my spirit within them. Yo voy a poner mi espíritu dentro de ellos. And they're going to stand like a mighty army. Y van a estar de pie como un grande ejército. This is surely God's purpose for the church. Este es seguramente el propósito de Dios para la iglesia. A spirit-filled army Un ejército lleno del espíritu, filled with God's life, God's spirit. lleno de la vida de Dios, el espíritu de Dios. So let's summarize, and this is as far as we're going to get tonight. We still have some more valleys to look at. Así que vamos a resumir y hasta aquí vamos a llegar esta noche. Tenemos otros valles que mirar. You don't want to miss next week. We're going to have a real interesting time with the remaining valleys. Y no se pierda la semana que viene. Vamos a tener un tiempo interesante con los valles restantes. I've discovered things I never saw in the Word of God before. It's amazing. Yo he descubierto cosas que nunca había visto en la palabra de Dios. Es asombroso. But we're talking about valleys of death. Pero estamos hablando en esta ocasión de valles de la muerte. It might be physical, literal, but more often we're talking about dead situations. Y puede ser algo físico, pero a veces estamos hablando, a menudo nos referimos a situaciones. Or maybe some level of spiritual death has started creeping back into a believer. O quizás a cierto nivel de muerte espiritual ha comenzado a crecer en un creyente. Maybe you have friends or loved ones who are not saved yet. Quizás usted tiene amigos o familiares que aún no son salvos. They're dead. Están muertos. They're dead men, dead women, still walking and talking. Son hombres y mujeres muertos aún andando, But they're dead in their sins. pero están muertos en sus pecados. And if you've never heard that before, I want to show you, I'm not making this up. Y si usted no ha escuchado esto antes, no, esto no me lo estoy inventando. Let's go back to the book of Ephesians, Regresemos al libro de Efesios, chapter 2, capítulo 2, and we're going to start reading at verse 1. comenzando en el verso 1. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature, following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. God had warned Adam and Eve in the garden. Dios le había advertido a Adán y Eva en el jardín: If you eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die.
Si tú comes el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. They ate the fruit, Ellos comieron el fruto, but they didn't die. pero no murieron. They lived many, many more years, Ellos vivieron muchos años después, but they died spiritually. pero murieron espiritualmente. They were instantly cut off. The Bible says alienated from the life of God. Ellos fueron apartados de la luz de Dios. They no longer had connection, relationship with the life of God. Ellos ya no tenían conexión con la vida de Dios. And they did eventually die physically, Eventualmente murieron físicamente, but Romans 5 tells us they actually brought spiritual death on all humanity. pero Romanos 5 nos dice que ellos trajeron muerte espiritual sobre toda la humanidad. And now all have sinned, Ahora todos han pecado, come short of the glory of God, han caído de la gloria de Dios and the wages of sin is death. y la paga del pecado es muerte. So Paul is even reminding these believers in the Ephesian church, this is what you once were. Y Pablo le está recordando a estos creyentes en la iglesia de Éfeso, esto eran ustedes, This is what we all were. esto éramos todos nosotros. We were dead in our transgressions and sins. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ah, but it doesn't end there. Ah, pero no termina ahí. Verse 4 begins with the conjunction but. El verso 4 comienza con la palabra pero. Yeah, something's about to change here. Algo está a punto de cambiar aquí. We're dead. Estamos We're under muertos, God's wrath. estamos bajo la ira de Dios, But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Wait a minute, we were dead. Un momento, estábamos muertos. A dead person can't do anything to help themselves. Una persona muerta no puede hacer nada para ayudarse a sí misma. That's right. Así es. We can't do anything for ourselves. No podemos hacer nada por nosotros We mismos. couldn't save ourselves. No pudimos salvarnos a We nosotros can't mismos. do anything in our own power about our sin problem. No podemos hacer nada por nuestro propio poder sobre nuestra naturaleza pecaminosa. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. And verses 8 and 9. Y los versos 8 y 9 de Efesios 2. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. So there was a valley of slaughter. Así que hubo un valle de la matanza. And even though it was a picture of God's judgment on Israel, it's really a picture of what their own sins did to them. Y aunque era un cuadro del juicio de Dios sobre Israel, era en sí también un cuadro de lo que su pecado causó. Don't blame God. No culpen a Dios. It's our own sins that ruin us. Es nuestros propios pecados los que nos arruinan. And it's only when we own up to that that we can experience true repentance. Y es cuando aceptamos esa verdad que experimentamos verdadero arrepentimiento. And come running to God, confessing, I'm a sinner, have mercy on me. Y podemos correr a Dios diciendo, soy pecador, ten misericordia de mí. I'm dead in my sins, it's my own fault. Estoy muerto en mis pecados, es mi culpa. But God, you can make me alive in Christ. Pero Dios, tú puedes darme vida en Cristo. Maybe there's a backslider listening tonight. You're far, far away from God.
Quizás hay un descarriado escuchando esta noche. Estás muy lejos de Dios. If you're hearing this message and something's stirring in your heart, there's hope for you, my friend. Si eso estás escuchando este mensaje y algo se mueve en tu corazón, hay esperanza para ti, amigo mío. He's married to the backslider. Él está casado con el descarriado. Just come back to God. Solo regresa a Dios. Admit you missed the way, you've sinned, you've done your own thing, and it didn't work. A Now mí, try God's way again. admite que te apartaste, que erraste en tus caminos. Solo regresa a los caminos de Dios. Maybe like Shireen and I, you have many friends and family members that are not saved, they're dead. Quizás tal como Sherin y yo, tienes muchos familiares y amigos que no son salvos, están muertos. Don't give up on them. No, no, no te rindas con ellos. What if God came to you tonight and said, can this dead bone live? ¿Y qué si Dios viene a ti esta noche y te pregunta, ¿puede este hueso muerto vivir? You, sovereign Lord, you know. Tú, Señor Jehová, lo sabes. He might just tell you the same thing. Quizás te diga la misma respuesta. Preach to that dead bone. Profetiza sobre ese hueso seco. Preach to that friend or that neighbor or that family member. You might think they're so far from God it's impossible. Y profetiza sobre ese vecino, sobre ese conocido que quizás tú piensas que están tan apartados que es imposible. Let me tell you something. Déjeme decirle algo. You're looking at a difficult case. Usted está mirando ahora mismo a un caso difícil. You're listening to a difficult case. Usted está escuchando a un caso difícil. I don't know how God saved me. Yo no sé cómo Dios me salvó. I didn't want to be saved. Yo no quería ser salvo. I didn't want God. I wanted to keep sinning. Yo no quería a Dios, yo quería continuar pecando. But miraculously, God spoke, and this dead man heard. Pero milagrosamente Dios habló y este hombre muerto oyó. And I got saved, and I took water baptism, and God filled me with the Holy Spirit, and my whole life was changed. Y fui salvo y fui bautizado en agua y fui bautizado en el Espíritu Santo y mi vida entera cambió. So here's another valley, Así que aquí hay otro valle, Death Valley, el Valle de la Muerte, where amazing things can happen. donde cosas asombrosas pueden suceder. God can turn trouble into hope, Dios puede cambiar la turbación en esperanza, tears into showers of blessing, lágrimas en fuentes de aguas and death into great revival. y muerte en gran avivamiento. Pray with me tonight. Ore conmigo esta noche. Father, we thank you that you are the God of the hills. Padre, te damos gracias que tú eres Dios de las colinas, You're also the God of the valleys. tú también eres Dios de los valles. And Lord, you do amazing things in valleys. Y Señor, tú haces cosas asombrosas en los valles. You humble us. Tú nos humillas. You break us of our pride and our stubbornness and our self-sufficiency. Tú nos quebrantas, Señor, de nuestra arrogancia, de nuestra autosuficiencia. You bring us low to the end of ourselves. Tú nos llevas a lo bajo de nosotros. And that's where you can show us who you are. Y esto es para mostrarnos quién tú eres. And that's where you can turn our whole situation around. Y ahí es cuando tú transformas nuestra situación. From death to life. De muerte a vida. From defeat to victory. De derrota a victoria. From hopelessness and shame to glory. De desesperación y vergüenza a gloria. God, I pray for each one listening to this message. Dios, yo oro por todos los que escuchan este mensaje. You know where each one of us is tonight. Tú sabes dónde cada uno de nosotros se encuentra esta noche. And you're speaking to us in our own situation. Y tú nos hablas a cada uno de nosotros en nuestra propia situación. Help us to hear the word of the Lord. Ayúdanos a escuchar la palabra del And Señor. help us to respond to your call, respond to your word, Y ayúdanos a responder a tu palabra, a tu llamado. respond to your great love, your grace, and your mercy. Responder a tu gran amor, tu gracia y tu misericordia.
God, give life to our dead situations. Dios, da vida a nuestra situación de muerte. Give life to our friends and family members who are still dead in their sins. Y da vida a nuestros familiares y amigos que están todavía muertos en sus pecados. Revive dead churches, revive dead relationships. Aviva, Señor, iglesias muertas, situaciones muertas. Revive dead hopes, dead dreams, dead gifts in our lives. Señor, revive sueños muertos, cosas muertas en nuestras vidas. Create in us a clean heart, renew a right spirit within us. Crea en nosotros un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Breathe into us, O Holy Spirit. Sopla en nosotros, oh Espíritu Santo. Give us new life, new vision, new revelation. Danos nueva vida, nueva visión, nueva revelación. Turn weakness into strength. Vuelve debilidad en fuerza. Turn sorrow and discouragement into rejoicing and dancing. Y torna el lamento en baile y en gozo. And all the glory will be yours. Y toda la gloria será tuya. We praise you, sovereign Lord, Te adoramos, Dios soberano, for your word, por tu obra, tu palabra, for all of your promises por todas tus promesas, that are yes and amen in Christ. que son sí y amén en Cristo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Pastor Tom. Pastor Tom. Praise God, Pastor. You said it all. Gloria a Dios, Pastor. Usted lo ha dicho todo. The resurrection spirit, Espíritu de resurrección. the same spirit that raised Christ from the dead. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Jesus knew there was power in the Holy Ghost. Estas son noticias de que hay poder en el Espíritu Santo. He told those apostles, go. You're going to receive power after you get the Holy Ghost. Y él les dijo a aquellos discípulos, vayan, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Thank you for the word, Pastor. God bless you. Gracias por la palabra, Pastor. Dios se bendiga. God Well, bless praise you all. God. We love you. God bless Dios you les all. bendiga. Come back next week and we're going to finish this up.